el grupo amino de los aminoácidos tiene un destino final. Cuando tenemos cualquier de estos aminoácidos y estos aminoácidos transaminan con el piruvato, es decir, el alfa-cetoácido que va a recibir el grupo amino es el piruvato, este señor se transforma en ¿qué? Se transforma en alanina. ¿Ven? Aquí voy a ponerlas acá, miren. Cuando el alfa-cetoácido, recuerden que la transaminación siempre es un grupo alfa-aminoácido con un alfa-cetoácido receptor, que es el segundo receptor. Entonces, si un aminoácido transamina cualquiera con piruvato, se va a transformar en alanina y un alfa-cetoácido específico, ¿cierto? Bien. Ahora, si un aminoácido cualquiera transamina con el oxaloacetato, que es un intermediario del ciclo de Krebs, se va a producir alfa-cetoácido cualquiera, dependiendo de la cadena del aminoácido, y el aspartato como aminoácido final. Bien. Pero si cualquier aminoácido transamina con el alfa-cetoglutarato, se produce un alfa-cetoácido cualquiera, y a nuestro amigo el glutamato, que como les decía hace poquito, lo van a ver ustedes hasta en la sopa, porque el glutamato es el principal transportador de grupos amonios de todo lo que son los tejidos, a nivel hepático y a nivel extrahepático. Ahora, ¿por qué ocurre eso, chicos? Porque estos aminoácidos que se están obteniendo por transaminación, digamos, son los productos finales de una transaminación de cualquier aminoácido que entra dietario. Bien, entonces, cualquier aminoácido se puede transformar en cualquiera de estos tres productos, tres aminoácidos específicos por simple transaminación. Recuerden que estos aminoácidos que les estoy diciendo son no esenciales. Es decir, nuestro cuerpo tiene la capacidad de sintetizarlos. Y la función principal es, como les decía, de efectuar transferencia de grupo amino. Entonces, la primera, digamos, la primera de los transportes o las llevadas o las movidas de amonio desde los aminoácidos dietarios, que son estos, es una transaminación que ocurre en dos grandes tipos de, digámoslo así, de grupos alfa-cetoácidos. El uno es el piruvato, el otro es el oxaloacetato y el otro es el alfa-cetoglutarato. Entonces, esos tres mecanismos de transaminación conllevan a los tres aminoácidos no esenciales encargados de la movilidad de amonio desde los aminoácidos dietarios hacia las células. Luego, la alanina, por ejemplo. La alanina sufre otra transaminación específica y el aspartato también sufre otra transaminación específica con nuestro amigo el alfa-cetoglutarato, que está aquí. Cuando ellas transaminan con el alfa-cetoglutarato, se transforman directamente en glutamato. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Por eso es que el glutamato ustedes lo ven hasta en la sopa. Porque el señor glutamato es quien se encarga de, digamos, en el hígado, de llevar todo ese amonio que vino de los tejidos extrahepáticos y demás, que ya se utilizó como energía para eliminación. Cuando ya el cuerpo quiere empezar a sacarlo, tiene que hacer ese proceso. Ahora, nuestro amigo glutamato tiene un problema, ¿cierto? Él tiene, digamos, que mover mucho amonio libre. Cuando el amonio se comienza a volver más y más libre, él tiene que ser usado para una función principal, que es la de ¿qué? La de moverlo de los tejidos extrahepáticos a la sangre hasta el hígado. Entonces hay un problema. El amonio libre no puede moverse de esa manera, ¿cierto? Ya ustedes lo vieron en la lectura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que, ¿quién me dice? Es tóxico, claro que sí, porque es completamente tóxico. Ahora, ¿qué mecanismo destina nuestro organismo para poder moverlo? ¿Cuál es el principal mecanismo? Para moverlo. Debo escucharlos, ustedes deben estar súper picantes en eso. ¿Síntesis de quién? De glutamina. Síntesis de glutamina, chicos. Entonces, esa, muy bien, José Restrepo, formar glutamina. La glutamina saca todo ese amonio de los tejidos extrahepáticos y lo lleva a las mitocondrias hepáticas. Ahí es donde va a ocurrir
el primer paso hacia la síntesis de urea, que es la obtención de amonio libre a nivel mitocondrial. Bueno, eso digamos para poner a ustedes ese contexto. ¿Hasta aquí todo entendido, chicos? ¿Entendieron esta parte? ¿Bien? Bueno, hoy vamos a ver de estos mecanismos y vamos a enfocarnos también en uno que es particular, que es este, alanina, que es muy utilizada a nivel del músculo esquelético como un sistema de transporte de amonio de los músculos cuando el aminoácido se utiliza como energía, ¿cierto? Vamos a mostrar acá. Entonces aquí dice aquí, reacción de desaminación de glutamato. El alfa-acetoglutarato es el sustrato más frecuente en las reacciones de transaminación, ¿cierto? Para obtener ¿qué? Glutamato. Glutamato desaminado y en oxidación catalizado por la glutamato deshidrogenasa, que es una enzima mitocondrial. Es decir, este señor, para que se pueda ser útil a la célula, debe ser desaminado, es decir, soltado de su grupo amino para que ese grupo amino ya deje de ser tóxico y salga de él, y el esqueleto carbonado, que es el que queda, es el alfa-acetoglutarato, que como ustedes saben, es un intermediario del ciclo de Krebs, y así este señor pues termina de alimentar. Pero digamos que para poder moverlo de los otros tejidos, ahí viene el problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa reacción de desaminación produce la mayor parte del amonio tisular. Por ende, ahí hay un problema. Si las células utilizan glutamato, se exponen a ese problema de tener mucho amonio liberado. Y ahí es donde viene el problema. Ahí es donde tiene que, digamos, ser sacado ese amonio libre. ¿Por qué? Porque el glutamato en el hígado libera, ¿qué libera? Amonio como tal. En la fosfatidilato ustedes lo pueden usar, perfecto. Pero ¿qué pasa con ese señor? Y aquí viene el problema. ¿Por qué? Porque ese mecanismo se activa cuando hay un déficit de energía, cuando hay altas concentraciones de ADP. Eso significa que esta reacción está enfocada en producir, obviamente, energía, ¿cierto? Porque eso implicaría que el principal destino metabólico de este fosfatidilutarato es el ciclo de Krebs. Pero ¿qué pasa con el amonio, chicos? Y obviamente, ¿qué pasaría cuando los tejidos comienzan a utilizar energía y no pueden soltar ese amonio? Ahí es donde ocurre las principales vías de eliminación de amonio. La primera de todas es la síntesis de glutamina, que es para sacar amonio de los tejidos que usaron esa energía y, y moverla hacia el hígado para poder comenzar su excreción, porque es que en el hígado es donde ocurre el ciclo de la urea. Ahí es donde se va a eliminar ese amonio que no está, digamos, siendo utilizado para más nada, sino para toxificar el cuerpo. Entonces, el hígado elimina casi en la totalidad del amonio que está, ¿cierto? Y eso lo hace porque obviamente tiene la capacidad de eliminar ese amonio por el ciclo de la urea. Pero, como les decía, ¿qué pasa cuando queremos sacarlo? Se tiene que sintetizar glutamina, que es el principal sistema de transporte de amonio desde tejidos extrahepáticos. El amonio es tóxico, ¿cierto? Pero se puede unir al glutamato, ¿cierto? Al mismo señor que se encarga de transportarlo por acción de la llamada enzima glutamina sintetasa. Por eso les mandé a leer el artículo para que ustedes tuvieran esa parte, que es una enzima enteramente mitocondrial, y eso forma glutamina, que es un compuesto no tóxico fácilmente transportable en la sangre. La reacción es irreversible. Ojo con esto. Muchas personas, muchos estudiantes anteriormente se me escachaban en esto. Creían que esa reacción era reversible. No, es una reacción prácticamente irreversible. ¿Por qué? Porque a pesar de que la glutamina sintasa ocurre en un sentido, el sentido inverso ocurre en los tejidos donde, digamos, no se necesita sintetizar glutamina, donde más bien se produce lo contrario, donde se sintetiza glutamato libre y amonio libre. Entonces, en ese momento ocurre una reacción por una enzima que se llama glutaminasa, que está principalmente expresa en hígado y riñón, y obviamente no es una reacción de doble sentido, es una reacción irreversible en dos sentidos diferentes, que lo explicamos en esta diapositiva que se encuentra acá. Miren, esta es la enzima glutamina sintetasa mitocondrial en todos los tejidos extrahepáticos, que a partir del glutamato y con la ayuda de ATP, o sea, con una inversión de energía, toma el amoníaco libre de los tejidos y lo transforma en glutamina. Ese señor que se encuentra acá, observen, la glutamina es un compuesto mucho menos tóxico que el amonio libre, que sí es un compuesto que daña la célula. Pero la reacción inversa que ocurre por enzima glutaminasa ocurre en hígado y en riñón, y es una reacción en la cual, a partir de una hidrólisis completa, ¿cierto? Queda el amonio libre del tejido
y el glutamato también disponible para otras transaminaciones específicas o para otra eliminación. Entonces vean cómo la reacción no es que sea reversible, sino es completamente irreversible, pero se da en dos sentidos. Ese sentido está más en tejidos extrahepáticos, ¿cierto? Tejidos extrahepáticos, y esta reacción contraria de la glutaminasa está más expresa en hígado y en riñón. Bien, en hígado y en riñón. ¿Listo? Es que, Ahora, profe, si usted no nos dice eso, uno da para pensar eso, porque en el sentido de las flechas, que uno se acostumbra a ver para mirar el tipo de la reacción, se indica lo que sería reversible. sí, las flechas indicarían irreversibilidad. No, mentira, reversibilidad, perdona. Reversible porque son los dos sentidos. Sí, pero recuerden lo que acabo de decir. La reacción en un sentido no implica que se dé en el siguiente, significa que es irreversible en un sentido e irreversible en el otro. Bien, ahora, aquí les pongo esta otra diapositiva que me parece a mí que es mucho mejor. La saqué de la Lehringer, que explica principalmente los pasos principales para, digamos, cómo sacar a partir de ese amonio libre, cómo se transforma en glutamina y qué pasa después. Mire, esta reacción la saqué de la Lehringer. Eh, aquí está. Entonces, observen acá. El glutamato de la desaminación oxidativa de aminoácidos en cualquier tipo de tejidos, está aquí, se usa también como transportador de ese amonio libre que se encuentra en la célula. ¿Cómo ocurre eso, chicos? Primero, la primera parte, la enzima glutamina sintetasa, ¿cierto? Usa a través de una reacción ATP dependiente para producir un intermediario de alta energía que se llama gamma glutamil fosfato, que es este señor que se encuentra acá. ¿Bien? Entonces, este gamma glutamil fosfato producido es un primer intermediario de alta energía. Cuando la glutamina sintetasa usa ATP, un fosfato de ATP, y, digamos, activa esta molécula. Esa primera activación deja la molécula con la suficiente energía para un segundo paso en el cual el amonio en exceso de todos los tejidos extrahepáticos se vuelve a condensar con un siguiente dominio de la glutamina sintetasa, conjuga al amonio, liberando el fosfato, y eso permite obtener L-glutamina. Vean que aquí ya la liberación de fosfato dejó a este grupo oxidado, libre, carbonilo, y listo para el ataque de un grupo amonio que entra a la molécula y forma a este señor, que es este que está aquí, la glutamina, es un enlace de tipo amida, y miren que el compuesto ya deja de ser glutamato para ser glutamina y transportando el grupo amonio de manera inocua, porque ya la amida es mucho más fácil de transportar. Esta L-glutamina es el compuesto que mueve nitrógeno en exceso de todos los tejidos extrahepáticos desde estos mismos hacia el hígado. Así se mueve por la sangre con esta forma de L-glutamina, ¿cierto? Esa L-glutamina producida y transportada en la sangre puede entrar al hígado, específicamente a las mitocondrias hepáticas de los hepatocitos, y por medio de una hidrólisis se transforma en amonio libre y glutamato también. La enzima que se encarga de eso es la glutaminasa. Por eso les decía que esa reacción es completamente irreversible. Vean que en este mecanismo de la que muestra Lehringer se ve de manera más específica qué pasa. Con el amonio libre, este va al ciclo de la urea, se transforma en urea y sale y se excreta. Pero el glutamato que queda en exceso en el hígado se utiliza, digamos, para otras reacciones de transaminación o transporte de amonio también para otros tejidos que así lo requieran. ¿Listo? La L-glutamina es, digamos, el acarreador de amonio principal desde tejidos extrahepáticos hasta la sangre. ¿Bien? Chicos, ¿entendí esa parte ahí? Sí, Hasta el señor. momento. Muy bien. Profe, Entonces, todas las transaminasas tienen el nombre del aminoácido, por ejemplo, en este caso, glutaminasa, arginasa, liasa, o solo reciben el nombre de transaminasa. sí, correcto, pero recuerden, todas se condensan siempre en tres grandes reacciones. Esas tres que yo les mostré al principio son, digamos, las tres transaminaciones principales que ocurren para cualquier tipo de aminoácido, ¿bien? Para cualquiera de todos ellos. ¿Entendido? Bueno, entonces seguimos. Hasta ahí todo entendido, chicos, no hay ninguna pregunta o inquietud.
Profe, o sea que la L-glutamina es el único transportador. Sí, o sea, a nivel de la mitocondria hepática, el glutamato es el receptor de ese amonio y, digamos, el que se encarga de como atrapar todos esos amonios libres que están acá y llevarlos hacia ciclo de urea. Y en los otros tejidos, extrahepáticos, es el conjugador principal como para agarrar amonio libre. Pero la L-glutamina es el transportador en la sangre, para evitar la toxicidad por amonio. Por eso es que nosotros no nos intoxicamos con el amonio que se produce como subproducto no requerido del consumo excesivo de proteínas. Por eso consumir mucha proteína da mucha energía, sí, pero tiene como ese problema. Ahora, el amonio obviamente se utiliza para sintetizar otros aminoácidos requeridos que nos necesita nuestro cuerpo, pero el exceso tiene que ser eliminado. Y ahí es donde la glutamina entra o tiene cabida. ¿Bien? Bueno, chicos. Profesor, una pregunta. Ahora que estaba diciendo lo de la toxicidad, yo ayer estaba hablando con una compañera justamente de eso y ella me está diciendo que para o sea, para la detoxificación del cuerpo lo que hacía era usar agua, pero yo no terminé de entender bien eso. O sea, ella me explicaba, o sea, ella me estaba diciendo de que las proteínas, el cuerpo las desechaba por la ciclo de la urea, o sea, mediante la orina. El agua como tal tiene que ver algo ahí, o sea, para Claro. la formación de orina. Claro, el agua, bueno, el agua es un componente de la orina. El agua es un componente de la orina, claro que sí. Y digamos que el agua también a nivel químico tiene mucho que ver con cómo la mitocondria hepática comienza a soltar, a partir del glutamato que llega, o la glutamina libre como tal, a soltar amonio dentro del hígado como tal, liberar ese amonio libre como tal. Entonces, la hidrólisis que se requiere para poder soltar amonio dentro del hígado y comenzar ese ciclo excretor depende del agua. Entonces, por ese lado químico es. Obviamente, para poder formar orina, nuestro cuerpo tiene que usar una pequeña cantidad de agua, ¿cierto? Para, digamos, o una cantidad apreciable para poder formar el líquido completo. Y obviamente, eso a nivel fisiológico, a nivel del riñón, es un funcionamiento que a mí, digamos, todavía me supera porque yo no he leído mucho de fisiología de órganos y demás, pero sí requiere una parte para poder arrastrar toda esa gran cantidad de tejido. Recuerden que la urea también está formada de cierto tipo de cristales específicos, residuos pequeños de colesterol, una gran cantidad de sustancias que hacen parte de la orina, ¿cierto? Pero el principal compuesto de ella, ¿cierto? Es la urea, que es el producto final de eliminación. Obviamente, a nivel químico, sí se requiere una parte, pero para desaminar el grupo de aminos desde el hígado y otra parte, pues, para eliminación en la orina. ¿Quién más tiene otra pregunta o inquietud, chicos? ¿Todo ok? ¿Todo entendido? Bueno, chicos, muy bien. Entonces, continuando con lo que habíamos hablado, les había comentado, listo. Entonces, esta parte es muy importante porque nos permite ver cómo, digamos, la eliminación de amonio a partir de los tejidos iniciales extrahepáticos, ese proceso de eliminación y luego llegas al ciclo de la urea. ¿Bien? Ahora, el caso particular de la alanina. La alanina es, digamos, el principal transportador de amonio y de esqueleto carbonado desde el músculo hasta el hígado. ¿Por qué? Porque precisamente la alanina, digamos, es el principal acarreador de amonio desde digamos, los aminoácidos musculares. Ustedes saben que cuando usted hace un ejercicio bastante intenso, usted está, digamos, consumiendo todo el contenido carbonado de su proteína muscular, ¿cierto? Es decir, usando los aminoácidos que posea. Esos aminoácidos liberan, como siendo tejido extrahepático, van liberando amonio al músculo, ¿cierto? Entonces, ese amonio es transaminado con el mismo glutamato por la alanina aminotransferasa, ¿cierto? Esa transaminación de glutamato a alfa-cetoglutarato usa piruvato como alfa-cetoácido receptor, ¿cierto? Y recuerden que eso está ocurriendo también en conjunción con un proceso que ya ustedes conocen muy bien, que es la glucólisis. Entonces,
a medida que nuestro músculo se contrae, hay consumo proteínico y consumo de glucosa para potenciar la contracción vigorosa. Entonces, en ese momento, el piruvato producido en la glucólisis de una contracción continua y ese amonio libre que se está obteniendo por la degradación proteínica, digamos, tienen que usarse de una manera para sacar ese amonio en exceso que está usando nuestro cuerpo. Entonces, ahí ocurre la transaminación por la alanina aminotransferasa que permite obtener alanina. Entonces, esa alanina se usa para sacar a partir de la sangre ese amonio que está en exceso en los músculos, llega aquí al hígado y sufre una segunda transaminación por la misma enzima, por la misma isoforma hepática, y esa transaminación específica permite obtener glutamato, que el glutamato va a la mitocondria hepática, al hepatocito, y comienza el ciclo de la urea, y también reobtener el piruvato, que como ustedes saben, permite la recuperación o la gluconeogénesis a partir de la gluconeogénesis para obtener glucosa y recuperar los niveles de glucosa que se han desgastado. Entonces es como que digamos, la conjunción del ciclo de Cori. Ven que el ciclo de Cori se conjuga con el metabolismo proteínico, manteniendo digamos, un ciclo que se conoce como ciclo de glucosa-alanina. El ciclo de glucosa-alanina es lo que ocurre normalmente en un, digámoslo así, un individuo que está con un ejercicio bastante intenso. Bien, entonces vean cómo mantener los niveles de alanina garantiza la detoxificación del músculo y la formación mejor de ese músculo producido. Vean cómo todo Profe, tiene sentido. ¿y quién regula eso? A ver, chicos, miren, ahí lo están mostrando. Miren que la regulación principalmente es, digamos, en este caso, pues las condiciones de las células. Las células musculares están en un continuo estrés por la contracción y están requiriendo mucha energía. Entonces, esos ciclos están interconectados para permitir la detoxificación del músculo, que eso mantiene su integridad, y al mismo tiempo mantener la glicemia en el organismo que está en ese continuo esfuerzo. Y vean que aquí el hígado mantiene la carga de la gluconeogénesis y el ATP que queda disponible para que el músculo continúe la contracción. Es un mecanismo, como por así decirlo, conjugado. Dos mecanismos en uno. Y todos con mecanismos de transaminación y la misma gluconeogénesis hepática. Entonces vean cómo el ciclo de Cori se conjuga con el mecanismo proteínico para mantener los niveles de glucosa en el músculo y así eliminar el amonio libre. Esto ocurre mucho, chicos, en la parte, como les decía, de los que trabajan en ejercicios, los atletas de alto rendimiento. Ellos se enfrentan a un dilema mientras no tengan unos niveles de glicemia muy adecuados. Eso predispone al músculo al daño, ¿cierto? Un músculo que se contrae mucho y mucho y mucho y mucho, va a producir mucho amonio, eso genera toxicidad en él y predispone al músculo a rompimientos y a lesiones futuras. Y lo mismo a una baja tasa de emagrecimiento, es decir, no hay mucha acumulación de aminoácidos porque el músculo es un músculo bastante debilitado, por así decirlo. Otra cosa que falta en el atleta de alto rendimiento es de que si no hay recuperación continua, no hay gluconeogénesis y los niveles de glucosa pues son mucho más bajos. Por eso siempre se recomienda al atleta de alto rendimiento mantener niveles de alanina para garantizar así que digámoslo así, el músculo tenga un mayor descanso de la carga de amonio y a la vez tenga una mayor recuperación. ¿Sí ven cómo las cosas van, digamos, calzando, por así decirlo? Ese ciclo se denomina ciclo de glucosa-alanina y es la clave para los atletas de alto rendimiento, inclusive para aquellos que están en pro de una jornada muy larga a nivel deportivo o una jornada muy larga de ejercicio. Profe, y en el caso donde se acabe no sé, de ese ciclo, ¿se llevaría como a un calambre o vía anaerobia? Bueno, el calambre ya se produce porque hay exceso de acidificación sanguínea. El amonio también es un ion bastante problemático al cuerpo, pero digamos que el principal problema del amonio en exceso es la toxicidad. La toxicidad implica que ese contenido de amonio se libere de la sangre. Ahí viene el problema. Ahí viene el principal problema. Entonces es un atleta que ya tiene problemas de rendimiento, ya tiene predisposición a una falla cardíaca y demás, porque ese amonio libre genera una gran cantidad de problemas.
Eh, Uno de ellos, creo, si mal no recuerdo, es el estrés por especies reactivas de nitrógeno. Ese estrés afecta mucho el tejido endotelial. Entonces, la afectación endotelial, ustedes saben lo que significa. Puede llevar a cualquier accidente isquémico, cualquier accidente cerebrovascular, o sea, todo eso está completamente conjugado. Entonces, vean cómo, digamos, mantener así, mantener muy bien controlado a nivel bioquímico a un deportista o a cualquier persona que esté haciendo ejercicio continuo es vital. No hay que hacer ejercicio a la loca, siempre hay que asesorarse y hay que saberse nutrir, porque ese es el y obviamente saber los ciclos bioquímicos, cómo ocurren. Este ciclo es muy olvidado. La gente cree solamente que el ciclo de Cori es lo que ocurre para nosotros recuperarnos. No, también las proteínas de nuestro cuerpo se están consumiendo a medida que trabajamos y a medida que contraemos nuestros músculos. Entonces, ahí está el problema. Si no se mantiene esa regulación, estamos expuestos a muchas más afectaciones. Bueno, esa era la otra pregunta que le quería hacer. ¿Qué pasaba en la célula? Ya la respondió. No, chicos, eso, una cantidad de efectos como tal. Sí. Por eso es que a veces, muchas veces, muchos atletas de alto rendimiento, de un momento a otro, pueden tener la mejor vida, los superentrenamientos, están bien nutridos, de un momento a otro caen y se mueren en la cancha y nadie sabe por qué. Precisamente por eso, porque a veces sus cargas de trabajo son muy fuertes, no tienen una recuperación, no tienen un asesor muy pegado a ellos que le esté mirando y otros antecedentes genéticos, predisposiciones, embolismos que están atrás en su historia genética y pasa lo que pasa. Entonces, un paciente predispuesto a un embolismo, un accidente isquémico por familia, por genética, luego se somete a estas cargas excesivas de trabajo y de repente no se sabe por qué un accidente isquémico, un muchacho de 30 y pico de años, y le dio. Entonces, ahí está el problema, ¿ven? Entonces, todo está conjugado en eso. Usted no puede hacer ejercicio sin antes saberse nutrir, sin mantener las cargas, sin mantener la ingesta de alanina, sin estar controlado en todo. Entonces, es bueno saberlo, es bueno tener esa idea, de ese contexto. Y obviamente no es el sistema deportivo, también el sistema de salud, también, chicos, también la dieta y los ciclos de glucosa alanina son vitales para un paciente en recuperación también, porque un paciente de recuperación, si hay emagrecimiento, si hay pérdida muscular, ese paciente está soltando amonio a diestra y siniestra en el cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Ya ustedes deben saber qué ocurre. Un paciente que se está intoxicando solito en una cama, está perdiendo musculatura. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Pendiente de la dieta y hacer ejercicio para que ese paciente recupere su masa muscular. Eso le permite mantener la detoxificación de amonio de su músculo libre. Y pendiente de su orina, pendiente de sus niveles de transaminasas a nivel renal, a nivel hepático, para ver cómo está esa persona detoxificando su cuerpo. Vean cómo los cuerpos humanos son máquinas, están en ese continuo movimiento. ¿Ven? Profe, las personas que tienen cáncer también se pueden estar intoxicando fácilmente con el Claro, amonio. claro, chicos. Miren, un cáncer de próstata en etapa final, un cáncer cualquiera en etapa final, tiende a mantener al paciente con muchos problemas de eliminación de urea. El típico, porque su cuerpo está en una carga muy fuerte, digamos ya su sistema inmune ha sido depletado porque el tumor depleta el sistema hepático, el sistema inmune, y esas cargas totales de invasibilidad, metastásica, todo empieza a mermar sobre el paciente y la tasa de eliminación de amonio se empieza a acabar. Y como les decía al principio de la clase, nuestro señor glutamato, que también es un transportador de nitrógeno, también es un señor que se encarga de la neurotransmisión. Entonces ahí comienza una cascada de daño a la neuromodulación y este paciente empieza a experimentar las primeras etapas claves para un paciente que ya está, digamos, en su fase final, las neuropatías. Son pacientes irritables, pacientes que tienen digamos, una predisposición a la violencia o a la depresión excesiva, porque sus niveles de neuromodulación están siendo afectados. Ya no maneja de la misma manera la enfermedad, ya comienza un deterioro bastante de su calidad de vida, que está muy relacionado por la tasa de eliminación de amonio. Entonces, obviamente, ese amonio digamos, sus proteínas están tratando de compensar la carga metabólica, tratando de metabolizar lo que puedan,
pero lastimosamente su sistema de eliminación de amonio está siendo truncado. ¿Bien? Siempre revisen eso, revisen cerebro, Ok, hígado y profesor. riñón. Ese eje de 3 órganos es vital. Es más, les voy a mostrar aquí voy a compartirles ahorita para que ustedes más o menos entiendan. Voy a usar como una especie de aquí. Voy a mostrarles acá rapidito una diapositiva que les armé. Esto que está acá, ¿sí ven? No, pero esta no es otra. Bien, creo que vamos a ver si pueden observar. ¿Observan la diapositiva que les puse ahí? ¿Esta? ¿Observan ahí? Sí, ya. Bueno, chicos, miren, esta diapositiva que está acá se las puse por un efecto, para que ustedes sepan, digamos, cuáles son los principales órganos que están siendo afectados o tienen mucha relación con la eliminación. Miren, este señor es el papá de los pollitos, el hígado, responsable de la síntesis de urea. Él se encarga de eso, pero, digamos, aquí voy a poner una forma para ustedes ver. El problema principal es cómo sacamos al amonio, cómo lo sacamos de aquí, ¿cierto? Ese amonio libre tiene el principal problema de que es tóxico. Ahora, imagínense que lo tenemos aquí, lo tenemos acá en el músculo esquelético por la contracción continua, ¿cierto? Bien, entonces ahí está el problema. ¿Cómo lo sacamos? Y en el resto de tejidos extrahepáticos. Bien. Entonces, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo sacamos a ese amonio de tal? Transportándolo en glutamina, ¿cierto? Entonces, el principal uso que se le va a dar es transformarlo en glutamina. Obviamente, la transformación en glutamina lo mueve de la sangre hacia el hígado, ¿cierto? Entonces, él va directamente hacia el hígado. Y aquí señores y señoritas, aquí y en el riñón inclusive, esa glutamina queda completamente liberada para transporte, ¿cierto? Pero la más expresa está a nivel hepático. Esa glutamina pasa entonces a ser glutamato, ¿cierto? Glutamato más amoníaco libre. Bien, entonces aquí es donde ya ocurre la síntesis de urea. Ya en este momento el ciclo de la urea ocurre y ya esa urea pasa directamente por circulación hacia este señor riñón para la eliminación final del nitrógeno. Entonces ustedes siempre tienen que vigilar estos ejes. Este eje cerebral, vamos aquí, como futuros médicos de Colombia, chicos, siempre tienen que vigilar ustedes esos 3 ejes. Bueno, voy a quitar esta para mostrarles. Este eje que está acá es el eje cerebral, ¿cierto? ¿Cómo está la actividad del paciente a nivel cerebral? ¿Cómo está su tasa de movilidad? Porque obviamente una tasa de movilidad reducida implicaría un daño en el ciclo de la glucosa-alanina. Entonces aquí está músculo, ¿cierto? ¿Cómo está su actividad excretora? ¿Cómo está él liberando urea? ¿Y cómo está, digamos, desertificando su cuerpo? Entonces aquí tienen que mirar el eje de riñón. Y obviamente revisen siempre las transaminasas, sobre todo la relación GPT-GOT, que ya la hablamos en la clase anterior, ¿cierto? Que nos dice cómo está nuestro señor hígado haciendo su labor. Si el hígado tiene un problema siquiera a nivel infeccioso, a nivel de cáncer hepático, a nivel de cualquier tipo, aquí va a haber problemas. Si hay problemas en las transaminasas, hay problemas de actividad hepática y entonces estamos teniendo problemas para poder obtener amoníaco libre. Si eso está pasando, hay un problema mucho mayor porque estamos teniendo mucho amonio libre en el cuerpo. Y tiene que haber algún mecanismo que nos permita al menos liberar la carga del paciente de amonio libre como tal. Ahora, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué creen ustedes como médicos, qué podrían hacer para poder ayudar a ese paciente? Piensen en alternativas. Pues en el caso de que tenga un problema hepático, hay que buscar la solución de qué nos estaría afectando y hay que reducir los niveles de amoníaco
en el organismo. Eso sería aumentando la síntesis de glutamina. Bueno, pero a nivel de médicos, ¿cómo puedes aumentar tu la glutamina? Si requiere glutamato. Glutamato es no esencial. O sea, el cuerpo no... No lo Suplir sintetiza. al cuerpo, a suplir al El paciente de cuerpo lo glutamato. sintetiza. El cuerpo, el esencial, no, si es no esencial, el cuerpo lo sintetiza, ¿verdad? Claro. Exacto. Con la dieta, profe. Pero a ver, Sí. un abordaje más fuerte, más... ¿Cuál es lo principal que ustedes están viendo aquí? Mírenlo, aquí está. Amonio libre. Si eso está ocurriendo, tienen que sacarlo de la sangre, chicos. Lo primero es que lo saquen de la sangre. Si no lo sacan de la sangre, ese paciente va a seguir y va a seguir con problemas. Ahí viene la opción más... Si ustedes ven que la actividad renal está afectada, entonces ya tienen que ir pensando en una diálisis, porque es lo único que va a permitir que ese paciente pueda, de alguna u otra manera, sacar esas cantidades de urea que no puede excretar por sí mismo. Entonces, siempre revisen la actividad renal del paciente. Si hay una afectación renal, ya es hora de que al menos saquen lo que está en exceso. ¿Por qué? Porque ya las otras condiciones fisiológicas, al menos de que el paciente presente mejoría en transaminasas y demás, ya va a ser muy complicado que ustedes recuperen eso. Bien. Sí, pero eso sería el caso de que tengamos falla hepática más falla renal. Pero supongo yo que debe haber otro método para ayudar a solucionar ese Bueno, problema. chicos, les queda a ustedes como futuros médicos de Colombia investigar cuál va a ser ese método. Tienen que cranéenselo para mejorar la calidad de vida de ese paciente. Ya, pero consideren siempre esos ejes y consideren que el amonio va a ser un principal problema si ustedes no lo sacan de la sangre. Por más glutamina que exista para moverlo, el exceso de amonio libre es lo que va a afectar a todo ese paciente como tal y va a generar toxicidad específica. Entonces tienen que de alguna manera ayudar a eliminar esa urea libre como tal. Bien, chicos. Bueno, ya para concluir entonces, ya sabemos cómo el cuerpo saca, digamos, esa... Aquí me pregunta Juan Mendoza, de cuáles hablamos de los trastornos de déficit enzimático y demás. ¿Esos trastornos van a ser hereditarios? Sí, muchos de ellos son hereditarios, muchos son genéticos. Por eso ustedes tienen que revisar muy esos temas, chicos. De hecho, ahí en el artículo que les mandé hay algunas patologías. Revisen. Bueno, ya para concluir, chicos, entonces, como ustedes saben, la glutamina es el principal mecanismo para eliminación. Bien, para poder sacarlo de la sangre y moverlo de los tejidos extrahepáticos al hígado. Pero en el hígado ocurre ya la síntesis de urea. Entonces, ya la urea es otro de los llamados, por así decirlo, mecanismos de eliminación de amonio de nuestro cuerpo. Bien, entonces aquí voy a mostrarles, a grosso modo, cómo ocurre eso. Bien, entonces aquí rapidito. Voy a compartirles acá. Bien. Ahora, ustedes saben que todos los organismos, digamos que eliminan compuestos directamente amoniados, o sea, amoníaco libre o ion amonio, se conocen como organismos amoniotélicos. Por ejemplo, los mayoría de vertebrados acuáticos, peces cartilaginosos, larvas de anfibios, todos liberan amonio como tal directamente, se lo sueltan directamente de sus cloacas, se llaman amoniotélicos. Nosotros, los llamados mamíferos terrestres, somos ureotélicos, producimos urea. Pero algunos animales son, digamos, uricotélicos. Inclusive nosotros producimos una pequeña cantidad de ácido úrico también, pero los que lo producen directamente en su orina se llaman uricotélicos. Nosotros, los ureotélicos, producimos urea, ¿cierto? Ahí nos incluimos nosotros y inclusive los tiburones. La urea tiene como principal función eliminar ya sea nitrógeno que venga a partir del glutamato y también del aminoácido aspartato, que es un aminoácido no esencial, ¿cierto? Entonces, ese amonio inicial que entra de la primera reacción proviene enteramente del glutamato, que como ustedes ya saben, es el principal recogedor de amonio, y quiero que se lo aprendan así, el recogedor de amonio de las células. Es como el camión de la basura, recoge todo el amonio que viene de todas esas partes, pero lo recoge en la célula misma. ¿Listo?
en la célula misma. Y es un aminoácido no esencial, porque nuestro cuerpo lo puede sintetizar, pero lo usa principalmente para eso. Y ahora, otro aminoácido no esencial que se usa para eliminar nitrógeno es el aspartato. ¿Por qué? Porque la urea tiene 2 nitrógenos. Uno viene de esa desaminación oxidativa del glutamato y el segundo viene de ese mismo aspartato. Voy acá a mostrarles un esquema un poquito más adelante que muestra principalmente eso. Miren, aquí está. Este esquema lo saqué de la Leringer para que de pronto lo revisen si lo tienen por ahí. Miren, me encanta este esquema porque muestra todo lo que más o menos le he resumido, le he hablado con ustedes. Y miren todo hacia dónde confluye, hacia la mitocondria. Por ejemplo, de los tejidos extrahepáticos llega glutamina, que ustedes saben cómo se sintetiza. Esa glutamina que se sintetiza entra directamente a la mitocondria y la glutaminasa hepática, ¿cierto? La degrada en glutamato y amoníaco. ¿Ven? Entonces vean cómo entra esa glutamina, se transforma en glutamato directamente y en amonio libre. Este amonio libre que ya está a nivel hepático comienza su proceso de eliminación en el llamado ciclo de la urea. Pero también cualquier aminoácido dietario, ¿cierto? Transamina con el alfa-cetoglutarato para producir glutamato, específicamente hablando, que recuerden es nuestro acarreador de amonio de todos los aminoácidos dietarios en las células, y cuando transamina también lo hace o recoge el amonio que viene de la alanina muscular. Recuerden que la alanina muscular se transforma también por transaminación en piruvato libre. Entonces, ese glutamato recoge todos los aminoácidos dietarios y también de la alanina. Bien, el mismo glutamato, cuando transamina con el oxaloacetato del ciclo de Krebs dentro de la mitocondria, produce aspartato. Por eso hay 2 tipos de transaminasas, las alanino-aminotransferasas y las aspartato-aminotransferasas. Entonces, este aspartato es un aminoácido no esencial que es única y exclusivamente producto de la transaminación con oxaloacetato. Entonces ven que el glutamato, a pesar de haber recogido ese amonio, ha transaminado a un segundo aminoácido que es el aspartato, y ese señor es el segundo grupo amino que se transporta. Miren que aquí en este esquema, miren tan bonito que es, nos muestra un amonio en azul y un amonio en verde. El amonio en azul, lo está mostrando acá, del ciclo de la urea, proviene de ese amonio libre de los aminoácidos, y este amonio en verde viene del aspartato. Entonces ahí están los 2 aminoácidos del ciclo de la urea. Bien.